Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del LBO o Leverage Buyout Model. Se usa normalmente para hacer adquisiciones de Private Equity. Y este ejercicio lo saqué casi por completo de la estructura, no del ejercicio, sino de la estructura que me encontré en una página que se llama Wall Street Prep. Es una página muy buena que yo les recomiendo a todos ustedes si se quieren preparar para esta clase de cosas. Si de pronto ustedes quieren ser analista financiero o algo similar, encargado de adquisición de equity, pues este es un buen lugar para que ustedes se puedan actualizar y puedan entender muchos de los conceptos. Sin embargo, voy a hacer mi mejor esfuerzo por trabajar con este modelo que, aunque es bastante básico, tiene unas cosas que yo no he aplicado en el canal por el momento, y son por ejemplo, el pago de la deuda por cascada, por el método de cascada, que es una de las variaciones que nosotros tenemos de los diferentes tipos de créditos. O sea, uno se puede financiar por deuda, o sea, por senior debt, por tipo A, que se conoce, o tipo B, que son típicamente las deudas más baratas y de mayor cantidad. Sin embargo, son necesarias también otro tipo de deudas, que son las revolver y las mezzanine. Y mezzanine, por su nombre, como su nombre lo indica, está entre la base y el tope, o sea, es una cosa como en la mitad, en la cual no es necesario que vos pagues los intereses, sino hasta el final del crédito, pero pues es altamente venenoso porque ellos se van capitalizando y haciendo parte del principal. Ustedes saben, ¿no? Interés compuesto, sí, mentalidad de tiburón. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a hacer una valoración típicamente utilizando este método de cascada, que lo que quiere decir es lo siguiente. Les voy a hacer el resumen. Simplemente un senior sponsor, que es a lo que nosotros vamos a llamar un senior sponsor, va a colocar la menor cantidad de dinero posible, dada la financiación que pueda adquirir de parte de los bancos para adquirir una empresa. 5 años después, típicamente son 5 años después, va a vender esta empresa a un determinado multiplicador de la EBITDA y va a obtener un beneficio que típicamente, vuelvo y les digo, de vuelta se mide en términos de la tasa interna de retorno, la IRR, Interest Rate of Return, tasa interna de retorno, sí. Ok, entonces bien, para esto yo creo que voy a mostrarles un poquitico pues de las técnicas y de las cosas que se utilizan para hallar esto. Este cálculo no lo voy a hacer acá porque quiero hacerlo para que ustedes lo observen. Me olvidé borrarlo. Y típicamente lo que nosotros llegamos es a un leverage. ah, por aquí lo tengo escrito, leverage cash flow. ¿Sí? Este es a lo que típicamente nosotros llegamos, pero más o menos funciona como un flujo de caja descontado, sino que tiene ciertas diferencias con respecto a las valoraciones tradicionales que en las que ya estamos acostumbrados aquí en el canal a observar. Y recuerden que esta plantilla la voy a dejar en, en Coffee para que ustedes, si de pronto tienen a bien, también me regalen un coffee. Y ustedes saben, aquí por el esfuerzo y todo esto, les pido por favor que se suscriban a mi canal también. Y la voy a dejar a un precio muy módico. Sin embargo, la voy a dejar a precio libre. Ustedes pagan lo que quieran. A mí me interesa la plata, pero en realidad me gustaría más ver el gesto y que ustedes se la lleven a un precio, lo que sea, me parece genial. Me parece un apoyo. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que ver es que ustedes, cuando se encuentran este LTM, significa Last 12 Months. Entonces este es el EBITDA de los últimos 12 meses. Hay otra cosa que es el EBITDA Multiplier, que típicamente es el Enterprise Value dividido el EBITDA. ¿Ok? Así es que nosotros lo vamos a utilizar. Entonces, esto lo que nos va a dar es el Enterprise Value. Entonces, quiere decir que si ustedes toman el EBITDA de los últimos 12 meses y lo multiplican por el multiplicador, les va a dar el valor de la empresa o el Enterprise Value. Si existe una deuda, que en este caso es de 500, pues entonces el valor del equity va a ser igual a 2000, porque le restamos el equity y esto es lo que vale la empresa, el patrimonio de la empresa. Aquí tenemos unos fees and expenses que los vamos a tener en cuenta, pero son accesorios, no son muy relevantes aquí, porque de todas maneras se van a llevar unos fees y unos expenses aquí. Ok, entonces los financieros del mes, de esta empresa, de los last 12 months, como ustedes ven,
tuvo un 1000, llamémoslo 1000, lo que sea, ustedes quieren, dólares, pollitos o lo que ustedes quieran, hablemos de 1000, ¿no? Dólares, pensemos que son en millones de dólares, entonces 1000 millones de dólares, o sea, un billion, en fin, que producen una EBITDA de 250, una depreciación y una amortizaciones de 50, un CAPEX que es necesario de 75 y un net working capital o capital de trabajo neto operacional de 100. Esas son las financieros. Y nosotros somos capaces de obtener créditos en una entidad financiera, en un banco, por 4 veces el EBITDA de los últimos 12 meses de la empresa al 6% y un senior notes que somos capaces de colocarlas a 2 veces el EBITDA y que tienen un valor, un costo del 12%. Ok, bien, entonces otras cosas, tenemos un exit, porque vamos a vender, ¿no? Esto nace y muere, ¿no? Entonces, el multiplier de salida va a ser 10, igual que el de entrada, típicamente así se es. Y vamos a ver simplemente unas asunciones que, pues para simplificar el problema, son así. Un revenue growth, o sea, un crecimiento de las ventas del 7%, un year-to-year margin expansion, quiere decir que el margen de expansión del EBITDA va a ser del 1%, así se usa YOY, se dice margin expansion, y es que va a crecer el EBITDA en un 1% progresivamente, tasa de impuestos del 21 y a darle átomos. Ok, listo, entonces empecemos. Bien, entonces primero tenemos el multiplicador del EBITDA para la deuda bancaria. Y vamos a colocar a ver de cuánto es que es la deuda bancaria. Entonces es el EBITDA de los últimos 12 meses multiplicado por el EBITDA de acá. Que entonces lo cogemos, lo copiamos y lo cogemos y lo copiamos y lo vendemos. Listo. Entonces quiere decir que el total de la deuda va a ser igual a 1500, como ustedes observan acá, y dejamos todo el resto de las cosas quietas por el momento. Ok, muy bien. Sí, porque necesitamos el sponsor y luego necesitamos el total sources. Entonces, para comprarla nosotros necesitamos, eh, pues obvio, necesitamos calcular el multiplicador de la EBITDA de la compra. Entonces tenemos un debt repayment, un debt retirement, que va a ser de 500, ¿sí? Que va a corresponder a este dividido, claro, aquí EBITDA, vamos a dividirlo entre la EBITDA. Y aquí tenemos un equity payment, que es lo que nosotros vamos a pagar por el equity, que va a ser de 8 veces el EBITDA. Aquí tenemos unos 5, unos 50 en fees and expenses que también se tienen que conservar. Y vamos a copiar esta fórmula aquí, control copy, control V, bien fácil, punto 2 de la EBITDA. Quiere decir que el total de usos va a ser igual a la suma de toda esta madre de acá, es 2550. Esto podemos hacer, lo que podemos hacer acá es sumar todos los multiplicadores de la EBITDA o simplemente hacer esta fórmula que tenemos acá. Control copy, control V, las voy a mostrar. Simplemente va a ser este dividido la EBITDA, que nos va a dar 10.2. Si ustedes suman esto, también nos da 10.2. Ahora vamos a ver el capital. El capital es simplemente coger cada una de estas cosas y fijarle el total. Control copy, control V, control V y control V, y todo termina en 100%, y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces se supone que el total sources tiene que ser igual, o sea, las fuentes deben ser iguales a las aplicaciones, ¿verdad? Quiere decir que los total sources menos la deuda en la que incurrimos va a dar el capital del sponsor o del fondo de inversión. Muy bien, entonces quiere decir que nosotros vamos a decir esto dividido el total, y vamos a hacer por acá un F4. Vamos a ver exactamente lo mismo que hicimos acá. Vamos a arrastrarlo acá, lo copy, control V y control V. Aquí se supone que esto es el 100%, de acuerdo, vamos a ponerlo en negrilla, que así estaba. Este va a ser el archivo que les voy a dejar a ustedes en Coffee. Entonces, para que quede bien planteado. Bien, vamos a borrar este de acá porque finalmente lo voy a enlazar es con el IRR del final. Ok, entonces aquí empieza la parte financiera, la que ya todos nosotros estamos acostumbrados a hacer, pues si han visto mis videos. Y esta es sencilla, pues esta es simplemente una programación de pago, solamente que empezamos desde el cero para que nos quede pues más bonita la cosa, ¿verdad? Entonces tenés un revenue, o sea, unas ventas de 1000 que van a crecer al 7%, F4,
Y esto lo vamos a control copy, control V. Entonces esas son las ventas. Ahora el EBITDA inicial va a ser de 250 y el margen EBITDA va a ser el EBITDA dividido las ventas del primer año. Y como les dije a ustedes, va a crecer progresivamente al 1% de F4. Entonces 26 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que el EBITDA proyectado va a ser este multiplicado por las nuevas ventas. Control copy, control V. Muy bien. Ahora las depreciaciones y las amortizaciones. Vamos a buscar las depreciaciones y las amortizaciones por acá. Que iniciaron 50 y las voy a tomar como un porcentaje de las ventas. Fácil, ¿no? Bien, entonces esto lo voy a enlazar así. De ahí en más. ¿Sí? Finalmente estoy haciendo proyecciones. Esto multiplicado por las ventas. Y otra vez. Control copy, control V. Entonces, los earnings before interest and taxes. Entonces, si quiero, puedo hacer esto acá, aunque no es muy relevante porque el año 0 más o menos nos vale. Pero pues la cosa sería así: EBITDA menos las depreciaciones y las amortizaciones. Copiémoslo y peguémoslo. Perfecto. Y como porcentaje de las ventas, y también esto va a ser un poco accesorio, pues para el primer año 0, pues va a ser el 20%. Esto sí lo vamos a coger y lo vamos a pegar así porque son números diferentes. Ok, vamos en 21, 22, 23, 24 y 25. Genial. Los pagos de intereses lo vamos a hacer al final. Ahora, de aquí en adelante, de aquí en más, el 0 sí me la retuerce. O sea que vamos a utilizar ya del 1 en adelante porque pues ya aquí no hay nada más que hacer pues para utilizar de referencia. Este lo hice de más. Este si yo quería no lo hacía, pero pues bueno, listo ya. Ahí fue. Entonces el earnings before taxes es simplemente que vamos a tomar los earnings before interest and taxes y le vamos a restar los intereses y eso lo vamos a arrastrar hacia la derecha y ahí fue. Los taxes son del 21%, quiere decir que este multiplicado por el 21% fijo que tenemos por acá. Ok, control copy, control V. Net income, pues entonces va a ser el earnings before taxes menos los taxes, ¿cierto? Menos los impuestos, ¿no? Utilidades de impuestos antes de menos los impuestos y el porcentaje de las ventas. Este también va a ser un poco accesorio, pero un poco también para ver de qué es que está trabajando todo esto, pues para ver cómo es que vamos nosotros. Entonces aquí nos está dando el margen neto. Todas estas cosas son importantes también para que ustedes puedan dar una opinión informada de esto. Ok, este de acá está enlazado con lo que yo hice acá. Pues lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer. Observen que esto está dividido en colorcitos así como nos gusta. Quiere decir que estos verdes, quiere decir que van enlazados con los verdes y digamos este naranja de acá va a estar enlazado con el naranja y el gris de acá, de este final, pues va a estar enlazado con esta cosa acá y esto está enlazado a nada. Esto era simplemente para mostrarle a ustedes que aquí tenía que hacer un cálculo y que eso no venía de ninguna parte. Vamos entonces a darle átomos. Entonces, vamos a enlazar las depreciaciones y las amortizaciones. O sea, como les digo, de nuevo, hay muchas formas de presentar esto. Esto es simplemente el modelo que me encontré ahí ¿en qué? Ay, hombre, en Wall Street Prep. Sí, y me pareció bastante interesante para utilizarlo, ¿verdad? Ok, entonces, Net Working Capital. Aquí sí voy a utilizar pues este Net Working Capital inicial. Y observo cuál es la variación y la voy a utilizar de aquí en más. Entonces aquí tengo 10%, ¿verdad? Que va a ser el 10% de las ventas. Sí, lo estoy haciendo en términos de las ventas. ¿Cómo me refiero a eso? Entonces son los accounts receivable, los inventarios, minimum cash en desorden, lo estoy haciendo, y menos los accounts payables. ¿Sí? Ahí se me estaba mostrando una fórmula. No, account payable, sí. Entonces así es que acuérdense que nosotros sacamos el net working capital, ¿no es cierto? Bien, lo voy a dejar, no voy a borrar acá porque es muy feo, pero más o menos así. Como nosotros estamos dando una estimación y no vamos a construir el balance, entonces todo bien. Ok, entonces aquí decimos que es el 10%.
progresivamente de esto. Igual, lo bueno de esto es que vos podés cambiar la variación en términos, en la medida en que pasa el tiempo. Ok, las ventas. Y sigue así. Hasta acá al final. Y el change entonces va a ser igual a... Vamos a ver. Este va a ser... Este menos este. Porque nosotros, acuérdense que en los flujos de caja lo que nosotros hacemos... Vamos a hacerlo desde aquí. ¿Sí? Es 100 primero. Sí, bueno, aquí este no tampoco es necesario, ¿no? Porque aquí tenemos ya el 1, ¿no? Entonces, bueno, dejémoslo así. Igual no voy a trabajar con el año 0, porque pues finalmente lo estamos viendo todo desde el punto de vista del inversionista y su tasa y su inversión. Ok, entonces son 7, este es el incremento, esto es lo que va, ¿no es cierto? Y el CAPEX, pues el CAPEX es exactamente lo mismo. Vamos a verificar cuánto es que es el CAPEX en términos de las ventas. Entonces este dividido las ventas, muy bien, me da más o menos el 7.5%, que eso es lo que voy a extrapolar para cada uno de los años. Este no, acá no. Entonces simplemente voy a tomar ese porcentaje y lo voy a multiplicar por las ventas. Observen que todo lo estoy haciendo en términos de ventas, probablemente el indicador más diciente de cualquier negocio. Sí, recuerden que si no hay ventas no hay negocio. Ok, listo. Entonces estamos listos para construir nuestro levered cash flow. Entonces empezamos con las utilidades netas. Le vamos a sumar las depreciaciones y las amortizaciones. Le vamos a restar la variación del capital de trabajo neto operacional. Y le vamos a restar el CAPEX necesario, adicional, el CAPEX que necesitamos hacer nosotros de compra. Sí, que típicamente no es una variación. Ese sí no es variación. Bien, sumamos y simplemente lo que hacemos es que y para la derecha. Ahí fue. Bien, entonces ahora vamos a hacer la cosa que no hemos hecho nunca en el canal y que me pareció bastante interesante. Una forma muy interesante de hacer. Entonces, a ver, la mecánica de estos LBOs, es que nosotros vamos a tratar de, en lugar de tomar el cash flow, los excedentes de cash flow después de haber pagado el net working capital, el capex y todo eso, después de haber ya tomado ese dinero, de haber sostenido ese dinero aparte, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a pagar la deuda en función de lo que nos quede después de haber ahorrado para nuestras inversiones de crecimiento, o sea, para el net working capital y el capex. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. En la medida en que yo vaya pagando, mi sobrante me va a servir para pagar la otra. Entonces, para este ejemplo, este va a ser el bank debt, que va a ser, pues no va a ser por el momento no va a ser con un mínimo, pero lo vamos a ver luego con un mínimo. Y el resto va a ser este senior notes, que pudimos haberle colocado también un mezzanine en lugar de este senior note, porque bueno, ya se me fue el nombre, entonces bueno, dejémoslo así. Bueno, entonces el ending balance. Entonces el ending balance del año 0, o sea, con el que arrancamos. No sé, lo hago así porque pues, está bien, ¿no? O sea, me gusta. ¿Sí? Entonces es así. Así las cosas, yo cojo y digo que es este inicial, y aquí obviamente vamos a hacer lo mismo que hacíamos siempre, pues vamos a calcular el interés, simplemente el porcentaje F4 multiplicado por el saldo inicial, el pay down. Entonces aquí nosotros decimos que es el mínimo entre el pago total de la deuda y el levered cash flow que tenemos nosotros acá. Es el mínimo. Sí, entonces para el ending balance lo que tenemos nosotros es este menos el pay down. Obvio, observen que no metí los intereses, ¿sí? Porque es así más o menos la mecánica como funciona, ¿ok? Bien, entonces yo creo que ya puedo arrastrar esto así a la derecha. Sin embargo, tengo como ganas de volver a hacerlo. Voy a volverlo a hacer para que ustedes, para que no devuelvan tanto el video. Bueno, lo del interés y no paga nada, ¿no? El mínimo entre el valor del outstanding de la deuda, o sea, balance inicial, y el cash flow que produce, el exceso de cash flow que produce. ¿Sí? Y acá es simplemente lo que debemos menos lo que pagamos en exceso. ¿Ok? Bien. Ahí fue.
Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a pagar este coso acá, así. Y este valor de acá del interest, luego lo vamos a hacer acá porque tiene que ser el rosado. Bien, entonces aquí exactamente lo mismo. De vuelta los 500 que pedimos para este tipo de crédito. Sumamos acá. El interés va a ser este multiplicado por lo que cuesta el interés, que en este caso va a ser el 12%. Ok, y aquí en el paydown lo que vamos a hacer es el mínimo entre el valor de acá y lo que nos quedó. O sea, el cash flow menos el paydown. ¿Sí ven? Y así sucesivamente se va haciendo en cascada. ¿Sí ven? Entonces lo que me sobra, ¿sí? Si aquí el caso fuera que se diera una cantidad más bajita, pues entonces aquí me iría más. Por ejemplo, si aquí yo coloco 50, entonces aquí me irían 93 para acá y 50 irían para pagar el resto. ¿Ok? En fin, qué bien, ¿no? Bueno, ok, entonces, listo. Ahí fue, ¿no? Entonces aquí es el valor menos lo que pagué en exceso. Y este sí lo podemos arrastrar. Aquí no me voy a encontrar ninguna variación, dado que todo se me está quedando en pagar a la primera. Que pues siempre se hace de esta manera, ¿no? Siempre se hace de esta manera, en cascada. Esta es como se llama. Ok, entonces el total de la deuda, aquí, el total de la deuda va a ser simplemente sumar las celdas que trabajamos anteriormente. Ok, copy, control B. Aquí yo quiero que me quede rosadito para que ustedes vean más bien por qué es rosadito y qué rosadito y qué bonito. Aquí lo mismo, aquí va a ser suma del paydown. Entonces el paydown de este más el paydown de este. Y acá voy a arrastrarlo. Y así yo lo arrastro y lo arrastro hasta el final y listo. Entonces aquí tenemos la suma de los intereses. Y esa suma de los intereses, como lo prometido es deuda, es lo que nosotros vamos a colocar acá arriba en el balance general. Para que nos genere el cash flow, el levered cash flow de este proyecto. Ok, bien, entonces esto es lo que nosotros obtenemos. Entonces, ahora vamos a ver, entonces vamos a hallar el ARR y el Money Multiplier, Multiplier of Money, como ustedes quieran llamarlo. Es simplemente una parte del valor del dinero en el tiempo. Ahorita les muestro esa fórmula de dónde viene y es una tontería, pero le ponen así, en fin. Ok, bueno, entonces el EBITDA de la salida va a ser igual, pues obviamente al EBITDA de la salida. Entonces, pues nos vamos hasta acá arriba. El último EBITDA. Muy bien. El multiplier de salida que nosotros dijimos que era este de acá, el moradito. Lo voy a colocar morado y la celda lo voy a colocar en no fill y en bold, para que ustedes sepan pues que ese es el 10, o sea el 10 de allá arriba. El enterprise value entonces va a ser igual a, como hicimos al inicio, el EBITDA multiplicado por el multiplicador. Ahora, lo que nosotros tenemos acá como deuda va a ser esto de acá. Y el equity value, por supuesto, va a ser este. Y le vamos a restar este. Le puse más porque obviamente están restando y ustedes saben. A ver. Ustedes saben que suma y resta si las sumas. Entonces, bien. Si nosotros fuésemos a encontrar cuál fue la rentabilidad, pues entonces, pues, o sea, cuánto es el valor final en comparación con la deuda. Con razón en la inversión del sponsor, pues entonces simplemente nosotros vamos y restamos esto y nos da 2148, pero bueno, eso no me sirve a mí para el Money Multiplier. Entonces, el Money Multiplier, ¿qué es? Entonces, ustedes tienen acá Future Value equals Present Value times 1 plus R, pongámosle IRR to the N, a la N, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Entonces, el Money Multiplier es simplemente tomar el valor futuro y dividirlo del valor presente. Entonces, Money Multiplier of Money va a ser igual al Future Value divided by the present, el valor futuro dividido el valor presente. Entonces vamos a tomar el de el equity al final y le vamos a dividir la inversión del socio. Ahí está, es 3.1. Y si ustedes quieren hallar el RR, simplemente despejar de esta ecuación el IRR. Entonces IRR va a ser igual al multiplier of money, obviamente, ¿sí? Multiplier of money
¿verdad? Mm, elevado a la 1 sobre n, en este caso va a ser 5 porque fueron 5 años, ¿recuerdan? Y menos 1, ¿sí? Yo me acuerdo de este despeje y esto está por fuera del alcance de este video, enseñarle a ustedes a hacer este despeje, pero estoy seguro que lo van a sacar y es muy sencillo. Simplemente tomamos esto y esto va a estar elevado a la 1 dividido, y esto 5 años, ay caramba, ven que me tengo que restarle menos 1. Menos 1. Por cierto, esto es simplemente un... observen que tiene el número es 5, ¿no? El número es 1, 2, 3, 4, 5. Son simplemente números. O sea, es como si yo cogiera... Yo eso lo hice. O sea, imagínense que ustedes tienen el año 8, pues entonces le pone año 8. O sea, es decir, yo le pongo acá, por ejemplo, el año 78. Entonces simplemente lo que yo tengo que hacer es... y me queda year 78 porque le cambié el formato. ¿Cómo se cambia este formato? Pues si ustedes recuerdan, pues imagínense que ustedes tienen acá un número, digamos que este es 9, se van para acá a más formatos, custom, se van acá y aquí que si realmente tiene un número, y se meten acá al type y le colocan comillas y aquí le colocamos año si quieren, año 9, y ya les queda así, ¿sí? Por si acaso no se les ofrece a ustedes. De acuerdo, bien. Ok. Sí, este es el resultado. Entonces esto lo voy a enlazar con esto de acá. Entonces hay una clase de créditos para completar pues este video. Hay una clase de créditos que obviamente sí requieren un pago mínimo. A veces es un pago mínimo. Típicamente, digamos, es el primero de los que uno siempre trabaja con el LBO, o sea, el primero, o sea, en este caso sería el Bank Debt. Entonces, digamos que tenemos un Minimum Payment Bank Debt, digamos que es Minimum Payment Bank Debt, digamos que es el 1%, por decir algo, que es el mínimo pago. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer nosotros acá es... irnos acá donde está el back debt, aquí, listo, back debt. Entonces aquí le decimos el mínimo entre el saldo y este es una forma de hacerlo, o el payout, ¿sí? O sea, si este nos obliga a hacer eso, pues entonces podemos hacer eso, ¿sí? Aunque, a ver, como les digo, de pronto esta formulación no es correcta, yo no debía haber hecho esto, voy a devolverla. ¿Por qué razón? Porque el banco dice mínimo, pero vos puedes pagar más. O sea, entonces sería más bien un if, ¿no es cierto? Si el mínimo fuera entonces bueno, no entremos entonces en esas cosas pequeñas, más bien quedémonos acá porque es más interesante quedarse con lo que ya tenemos. Ok, entonces a ver. Otras consideraciones a tener en cuenta con el LBO, entonces lo que nosotros vemos es el IRR, diferente del Discounted Cash Flow, ¿no es cierto? Que nosotros pues vemos es el Net Present Value, por supuesto, y el IRR simplemente la tasa que haría que ese Net Present Value fuera 0. Aquí funciona más o menos lo mismo, lo que sucede es que estamos tratando, está la tasa de descuento que vuelve $1.050.000 o 1050, lo vuelve el valor final de la valoración, ¿sí? Por eso es que no lo subtraje, ¿sí me entienden? ¿Sí? Simplemente estoy tomando uno y otro, ¿no? Valor final y valor inicial, como ustedes se dieron cuenta ahí. Y de ahí en más, no sé qué más decirle, pues es simplemente que uno se encuentra como cosas raras, ¿no es cierto? Digamos que uno puede pagar hasta un poco por debajo de la valoración aquí de la plata que le prestan los bancos, pero pues eso va a ser, digamos, para otro video. Si de pronto a ustedes les gusta, les interesó este tema, pues entonces me avisen y me doy cuenta, pues si me han visto pues las cosas de Coffee, si me dejan comentarios, y si ustedes pues me hacen el favor y comparten este video con alguna persona que ustedes piensan que lo puede encontrar útil, pues se los agradecería mucho. Si veo que tiene acogida, pues sigo haciendo de estos temas, y si no, pues miro a ver qué otras cosas se me van ocurriendo o qué otra cosa encuentro interesante para compartir con ustedes, de pronto de cripto, de pronto de finanzas, de pronto no sé. Bien amigos, es más, pero por el momento es todo. Les agradezco a todos por su amable atención y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.
舐めたきゃ舐めとけ Bow 代わりにゲロ吐く Bow I have to go and boom boom Let's go let's go どこへ Who's gone Who's gone どこへガタガタまた吠えてる Motherfucker 相手にできない夢から覚めない夢覚めないいつからこの性格 I don't mind ならば来れば自分がなけりゃ流される津波ミサミサミクサミクサお前のせいでレベラレベラフォロワーフォロワーやっぱりお前のおかげで右見て左見て右見てほら全てが幻舐めたきゃ舐めた